Bueno, buenas noches, Dios les bendiga, es una gran alegría y un gozo podernos en esta preciosa noche conectar nuevamente para compartir la preciosa palabra de Dios y dándole gracias al Señor que nos permite conectarnos y que existen estos medios que nos ayudan a mantenernos conectados y a poder vivir una vida de comunión a través de la palabra de Dios. Yo quiero invitarlos a través del título ¿Qué nos impide escuchar? Espero que me estén escuchando. Y entonces yo quiero introducirlos en este mensaje a través de un pasaje que me parece tremendamente diciente por todo lo que podemos aprender de la vida del pueblo de Israel. Y por supuesto ya aquí se encuentra el pueblo de Israel en una etapa ya han salido del exilio, están en el proceso de reconstrucción. Entonces hay muchísima riqueza cultural, histórica, pero por supuesto espiritual, y que nos puede ayudar a nosotros y que nos pueda alentar en este tiempo para que podamos de pronto tomar de esta palabra algo que nos pueda servir y nos pueda ayudar a ser transformados. Por eso quiero invitarlos al libro de Ageo. Vamos a ir a Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Voy a tomar solamente unos versículos, pero voy a leer todo el capítulo para que podamos ambientarnos en esta hermosa palabra. Ageo capítulo 1, espero que usted ya tenga su Biblia ahí en la mano, aunque voy a colocar la palabra también para que usted pueda leerla, pero vamos a ir a Ageo capítulo 1. Y dice la palabra del Señor, Ageo capítulo 1. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso. Ahí te pido que coloques, así como lo ves ahí en comillas, y que lo subrayes. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Pregunta el Señor. Versículo 5. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Escucha, el que tiene oídos para oír, que oiga. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así, versículo 7. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre la obra de sus manos. Versículo 12. Esta es la acción del pueblo de Israel en cabeza del gobernador y el sumo sacerdote. Zorobabel, hijo de Salatiel,
el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, escucha esto, yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios por su preciosa palabra. Oremos en esta noche, Padre precioso. En esta noche oramos a ti, Dios, dándote gracias y pidiéndote, Señor, que abras nuestros oídos, abre nuestro entendimiento en esta noche para que podamos escuchar tu voz. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos, Señor, a ser renuentes y a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a parar, a quedarnos quietos. Tal vez queremos hacer todo el tiempo, queremos ver el noticiero y escuchar la prédica, o queremos escuchar tu voz, tu palabra, pero estamos haciendo ejercicio. Tantas cosas que nos suceden día a día, Señor, cada quien tiene su propia manera de hacerlo, pero hay momentos en que necesitamos podernos quedar quietos para escuchar tu voz. Y hoy, Señor, queremos escucharte. Que sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Señor, oramos en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y así es, queridos amigos. Y es que precisamente estamos enfrente de un pasaje, de un precioso pasaje en el que el Señor nos inquieta, y por eso bajo el título que le he colocado, ¿qué nos impide escuchar? ¿Qué nos impide escuchar? Y entonces uno diría, bueno, pero ¿qué nos impide escuchar? ¿Qué le impide a usted escuchar, Fernando? Porque yo sí lo escucho todo. Y yo siempre hago un ejercicio, o en algunas ocasiones hago este ejercicio, y es repetir lo que mi hija llama una retahíla. Y mi retahíla es: atienda para que entienda, entienda para que aplique, aplique para que perfeccione, perfeccione para que practique, practique para que alcance. Perdón, la embarré. Atienda para que entienda, entienda para que aplique, aplique para que aprenda, aprenda para que perfeccione, perfeccione para que alcance el éxito. Ahora sí, no sé si usted me lo puede repetir y la puede escribir ahí en el chat y dejarnos ver qué tanto pudo captar de la retahíla. Y es que a veces la vida nuestra es eso, es una retahíla. Son tantas las cosas que atraviesan por la vida de nosotros que no podemos captar todo lo que Dios tiene para nosotros. De hecho, la vida nuestra es una práctica permanente del escuchar, de que tenemos que escuchar. Y qué importante es que nosotros realmente podamos escuchar. Por eso la retahíla comienza con atienda. Atienda, y si usted atiende, entiende. Y si usted entiende, aprende. Y si usted aprende, aplica. Y si usted aplica, perfecciona. Y si perfecciona, pues va a lograr el objetivo. Entonces, yo creo que todos los seres humanos deberíamos entender, escucha, todos deberíamos entender que el órgano de comunicación más importante no es la boca, es el oído. El órgano de comunicación más importante es el oído. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que es la boca, y como nos enseñaron que es la boca, hablamos y hablamos y hablamos, y por hablar tanto no escuchamos. Y si hay algo que nos impide a nosotros escuchar la voz de Dios, es que hablamos demasiado. Por eso creo que, recuerden ustedes el mensaje anterior
habíamos hablado de la necesidad que tenemos de ver con los ojos de Jesús, de poder cambiar nuestra manera de ver, pero también que tenemos que accionar imitando a lo que Jesús hace, y que hoy tenemos que ver, tenemos es que escuchar, tenemos que aprender a escuchar. Y en un mundo como en el que estamos actualmente, pues por supuesto se complica la cosa por tanto ruido y por tantas condiciones que tenemos, la tecnología, etcétera, que nos ha ido atrayendo cada día. Y nos encontramos con un pueblo de Israel que está saliendo del cautiverio. Mira, no, del cautiverio no, sí, está terminando su cautividad, terminó sus 70 años de cautividad allá en Babilonia. Entró el imperio medo-persa y les dio la oportunidad de reconstruir, están reconstruyendo las murallas, reconstruyeron el templo bueno, en este momento es para la reconstrucción del templo en cabeza de Zorobabel, pero el pueblo está en una condición especial, y es que lo que está haciendo el pueblo es saliendo de un proceso en el cual se había metido nada más y nada menos que por no escuchar la voz de Dios. Y cuando uno lee la vida del pueblo de Israel, por eso les decía que es tan rico el mensaje y que es tan rico llegar al libro de Ageo, que ya es casi finalizando el Antiguo Testamento, porque es que ahí ya han pasado muchas cosas del pueblo de Israel, y entender que el pueblo de Israel ha sido cautivo una y otra vez, y que todo, si usted lee el Salmo 95 en el versículo 7, al finalizar el 7 en la parte B, y el versículo 8 dice: si oyereis hoy su voz, escucha, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba y como en Masá en el desierto. O sea, le está entregando el salmista este consejo, que es una oración de parte de Dios para las siguientes generaciones. No endurezcas tu corazón, no hagas lo mismo que hizo el pueblo de Israel en esa época, no lo hagas, o sea, no endurezcas tu corazón. Y lo que les está diciendo es: si oyereis hoy su voz. Y yo creo que Dios lo que nos está diciendo en esta noche es: si oyereis hoy mi voz. Y creo que es tremendamente necesario, importante, que podamos oír la voz de Dios. Así que, como el pueblo de Israel, podemos estar nosotros cometiendo los mismos errores que nos impiden escuchar la voz de Dios. Ellos cometieron muchos errores. Dice que endurecieron su corazón, y es que el corazón se endurece por muchas razones, pero a nosotros nos puede estar sucediendo exactamente lo mismo, y de eso se trata, que podamos identificar las acciones que el pueblo de Israel cometió en ese momento para que no las vayamos a cometer nosotros. Y escucha esto: no estoy hablando del momento en que fueron llevados al desierto y en el que duraron 40 años y esa generación de corazón endurecido quedó allí muerta en el desierto y no pudieron ver la tierra prometida. Estoy hablando de una nueva generación. Este libro de Ageo se está refiriendo a una nueva generación, a la generación que tiene la responsabilidad de reconstruir el templo. Y qué importante es que nosotros podamos identificar que, así como el pueblo de Israel en esa época, después de tener la experiencia de sus antepasados que no pudieron entrar a la tierra prometida, ellos están repitiendo casi lo mismo. Por eso quiero que veamos 3 acciones que podemos estar realizando nosotros mismos que nos impiden escuchar la voz de Dios. Por eso he tomado este pasaje, y lo he tomado porque, mira, la palabra escuchar o la palabra oír se refiere en la Biblia más de 250 veces. Más de 250 veces es la palabra oír o escuchar. Y además, nuestro Señor Jesús, en varias ocasiones, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en un solo capítulo, habla 3 veces de oír, de escuchar. Varias veces Él repite: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios nos está hablando permanentemente de la necesidad que tenemos de escuchar? El mismo Santiago nos enseña la necesidad que tenemos de escuchar. Entonces, miren ustedes, el primer punto que quiero que tengamos en cuenta nosotros, de las acciones que podemos estar realizando que nos impiden escuchar, y está relacionado
con el versículo 2. Así dice el Señor Todopoderoso, así dice el Señor Todopoderoso. Ojalá que cuando Dios habla en la Biblia, nosotros pudiéramos tener nuestros oídos como unas antenas listas y dispuestas a escuchar qué es lo que está diciendo el Señor. No todo lo que la Biblia dice o no todo lo que la Biblia habla es Dios hablando. Hay momentos en los que habla Satanás, hay momentos en los que habla un rey, hay momentos en el que habla una burra, la burra de Balaán también habló. Entonces, pero qué importante es, claro, entender e identificar los principios que la Biblia nos enseña, pero que podamos identificar aquellas palabras que salen de la boca de Dios directamente, alertándonos a nosotros, dándonos una orden, exhortándonos o consolándonos, edificándonos o dándonos una promesa. Qué importante es, porque de esa manera vamos a nosotros a poder estar atentos. Mira lo que dice. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Mira, el primer elemento que yo me encuentro acá que nos impide escuchar la voz de Dios es que me la paso alegando bajo mis propios argumentos. Y como tú, tranquilo, yo también soy, o tranquila, igualitos, estamos alegando nuestros propios argumentos y estamos tratando de exponer para fundamentar una disculpa, una pretensión para creer, para que el otro entienda que la razón la tengo yo, etcétera, etcétera. Pero mira, alegar nuestros propios argumentos impide que escuchemos la voz de Dios. La política, la religión, el fútbol, la muerte, la vida, el futuro. Temas que nos gusta discutir, nos gusta argumentar sobre la muerte y no nos hemos muerto. Nos gusta argumentar sobre el futuro y no conocemos el futuro. Entonces queremos argumentar sobre cosas porque es que son llamativas. Y lo que les quiero decir en esta noche es que necesitamos que si vamos a alegar con nuestros argumentos propios, aleguemos con los argumentos que Dios nos ha entregado y nos los ha entregado a través de su palabra. Estamos adelantando nuestro devocional Tiempo con Dios del libro de Job y ve uno tantas cosas que dicen los amigos de Job, pero también ve uno las cosas que dice Job y uno dice, tiene razón, pero cuando uno se encuentra que está incompleto lo que está diciendo cada uno de ellos, o sea, todos tienen razón, pero es incompleto, es su propio argumento, se quedaron en sus propios argumentos, están alegando sus propios argumentos. Y la invitación en esta noche es, primero, no aleguemos nuestros propios argumentos, no aleguemos más. Tenemos que aprender definitivamente a callar. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. Los argumentos nuestros argumentos propios, terminan siendo vanidad de vanidades. Terminan siendo nuestro propio orgullo, nuestra propia altivez. Entonces, qué bonito sería poder aplicar este versículo de Santiago a nuestras vidas, estar listos para escuchar. O sea, que el que viene lo quiero escuchar, pero a veces viene alguien y uno lo que está diciendo es, ya sé por qué viene, espera y verá qué le voy a decir. Ya le voy a decir qué fue lo que pasó. No, déjelo, que hable. Aprendamos a escuchar. ¿Por qué es tan difícil escuchar? Nos encanta hablar, ¿verdad? Sabiendo que la misma palabra nos dice que el que habla y habla y habla termina embarrándola. Y entonces queremos hablar y hablar y hablar. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque necesitamos poder escuchar. Necesitamos aprender esos hombres y mujeres, hijos tuyos, que escuchan tu voz, que escuchan lo que tú quieres hablarnos, que escuchamos a los demás. ¿Sabes qué he aprendido? Que no escuchar a los demás implica que no me interesa. Tiene esa implicación. Cuando yo no escucho a los demás es porque no me interesa lo que tienen que decirme. No, es que imagínese que me pasó esto. A mí también me pasó. Es que imagínese, y entonces le cuento mi historia y le cuento mi experiencia en vez de escucharlo. Qué bonito es, y esto me ha pasado con mi esposa en algunas ocasiones,
Y es que ella viene y habla conmigo y me dice, mi amor, y viene y habla y habla y habla y habla y habla. Y yo la escucho hablar y al final me dice, gracias mi amor por haberme escuchado. Y se siente uno satisfecho porque dice uno, wow, Dios, gracias Señor. Gracias porque me diste la posibilidad de quedarme callado para escuchar. Porque necesitamos algunos que nos escuchen y otros necesitamos escuchar de parte y parte. Por eso te repito nuevamente, entiende que el principal órgano de comunicación no es la lengua o no es la boca, es el oído. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque estamos en ese camino a la perfección y el camino a la perfección es precisamente poder escuchar el consejo de Dios para nuestras propias vidas. En el versículo 5, así dice ahora el Señor Todopoderoso, nuevamente el Señor hablando. Reflexionen sobre su proceder, y lo dice dos veces, versículo 7, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. ¿Y sabes cuál es el segundo punto que yo extraigo acá? Mantengo en movimiento todo el tiempo. El mantener en movimiento todo el tiempo impide que yo escuche la voz de Dios. No solamente estoy hablando de escuchar la voz de Dios, eso mismo me sucede en mis relaciones interpersonales, eso mismo me sucede en absolutamente todo. Mira lo que nos pasa en el devocional. Nos levantamos, la oración, el devocional, la lectura de la Biblia, el trabajo, el oficio, la responsabilidad, todo lo que está alrededor de todo eso, entonces están bombardeándonos permanentemente. Estás orando y entonces entra el mensajito de WhatsApp. Estás orando y de pronto entra la llamada telefónica. Estás leyendo la Biblia y te interrumpen porque como la Biblia ahora es digital, entonces inmediatamente te envían una alerta de que tienes una cita dentro de media hora, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que el Señor está diciendo es reflexionen, reflexionemos. Que si hay algo que podemos hacer en este tiempo es reflexionar. ¿Y sobre qué vamos a reflexionar? Pues reflexionemos a lo que estamos acerca de lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Identificamos qué es lo que no deberíamos hacer o qué es lo que estamos haciendo que está impidiendo que podamos escuchar la voz de Dios. ¿Sabes? Un buen ejemplo, un buen ejercicio para poder concentrarnos en escuchar la voz de Dios es aprender a escuchar la voz de las personas que están alrededor nuestro. Que aprendamos a escuchar la voz de nuestros hijos, padres, madres. Sabemos que hay muchos hijos necesitando ser escuchados por sus padres, pero también padres, también hijos. Sabemos de muchos padres que necesitan ser escuchados por sus hijos. Mira, hay tantas cosas que suceden en la vida y hoy día que a veces que un padre o un hijo lo único que está esperando es ser escuchado y a veces ni siquiera eso podemos hacer. ¿Cuánto más vamos a poder escuchar la voz de Dios si no podemos escuchar la voz del garlador que está al lado de nosotros queriéndonos decir algo? ¿Cuánto más? O diciéndole al abuelo, o diciéndole al bisabuelo, qué sé yo, diciéndole, ay, eso ya me lo contaste. Y resulta que él lo único que quiere es contarlo y le encanta contarlo, así lo cuente 20 veces y a veces lo cuentan 2, 3, 4 veces el mismo día. Necesitamos aprender a escuchar. ¡Qué necesidad tan grande! A veces el mejor dar que nosotros podemos ofrecerle a las demás personas es escucharlas, es poderlas escuchar. Qué lindo es poder escuchar y que las otras personas puedan expresar todo lo que están sintiendo y todo lo que están queriendo expresar y que nosotros podamos quedarnos callados y escucharlos. Por eso, qué importante es que paremos, reflexionemos. Es la orden del Señor, es un imperativo, ni siquiera está diciendo, si ustedes pudieran hacer esto, no está diciendo el Señor, así dice el Señor, reflexionen sobre su proceder, reflexionemos sobre nuestro proceder, qué está estorbando que podamos escuchar la voz de Dios. Tal vez nos estamos desgastando demasiado
Hacemos cosas como cuando uno está haciendo un ejercicio, a los que nos gusta hacer la actividad física, y hace un ejercicio, y cuando de pronto descubre que ese ejercicio no era el efectivo, y entonces encuentra que había un ejercicio que era más sencillo, que era más práctico, que dolía menos y que hace más. Y lo mismo nos puede estar pasando en la vida. Estamos haciendo tantas cosas y nos estamos desgastando tanto, que por eso es que no podemos reflexionar. Por eso hay que suspender el movimiento. Quedémonos quietos a reflexionar. Y el último punto que quiero compartir con ustedes está en el versículo 9, lo he extraído de allí. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Ese afirma el Señor Todopoderoso es, dice el Señor. Estoy muy ocupado en lo mío y no en lo de Dios. A veces nos ocupamos más, claro, es lógico, somos seres humanos, seres terrenales, seres caídos, seres que dependemos a veces de un trabajo, que dependemos a veces de un dinero, que dependemos a veces de una persona, que dependemos, cuando nuestra verdadera dependencia debería estar en Dios. Pero eso es lo difícil, eso es lo que no hemos podido lograr, y no lo logramos a veces porque nos hemos dejado llevar, así como el pueblo de Israel, por las diferentes circunstancias, por las diferentes situaciones, porque estamos atesorando lo de nosotros, porque estamos arreglando nuestra propia casa. Y de pronto usted dirá, pero ¿cuál casa si no tengo ni casa? Exacto, entonces no tiene casa, está usted atesorando y está usted tratando de trabajar para conseguir una casa algún día. No, nunca la voy a tener, bueno, para pagar el arriendo de la casa, etcétera, etcétera, y nos la pasamos allí y allí y allí. Y mira, la tecnología, todo este desarrollo que tenemos en este tiempo ha hecho que tengamos más tiempo, que tengamos menos tiempo. Uno creería que tendríamos más tiempo. ¿Qué va? Ahora, si usted hace una carta en un día, usted no es una persona eficiente. Usted tiene que hacer mínimo 20, 30, 50 cartas o 50 informes para poder demostrar que es eficiente. Entonces, antes había que hacer una o dos, ahora hay que hacer 20 o 30. Claro, la tecnología nos ha hecho ser más, bueno, por decirlo así, efectivos, que es la combinación de lo uno con lo otro. Pero eso también nos mantiene ocupados y nos tiene ocupados en lo de nosotros, en las cosas propias de nosotros, pero cuando deberíamos estar preocupados en las cosas realmente importantes. Y sé que alguna vez has escuchado la diferencia entre lo importante y lo urgente, pero quiero decirte esta noche, ni lo importante es tan urgente, ni lo urgente es tan importante. Entonces, lo único realmente verdadero en esta noche es las palabras de nuestro Señor Jesús, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando yo busco, cuando yo hago las cosas para mí, cuando lo que estoy es edificando en mi propio reino, en mi propio imperio, en mi propia necesidad, estoy descuidando las cosas de Dios, y cuando eso pasa, no puedo escuchar la voz de Dios. Por eso, si nosotros estamos interesados en escuchar la voz de Dios, qué importante es que dejemos de alegar nuestros propios argumentos. Qué importante es que dejemos de estar en movimiento todo el tiempo. No estés más en movimiento, reflexiona. Y tercero, qué importante es que no estemos ocupados en lo de nosotros, sino que podamos ocuparnos en las cosas de Dios. De esa manera, cuando Jesús, nuestro Señor Jesús, nos está diciendo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo está diciendo al interior del Sermón del Monte, en el capítulo 6. Recordemos que el Sermón del Monte está en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, y esta es prácticamente una conclusión de esa enseñanza que ha entregado acerca de la oración.
Y Él ha dicho: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Buscar el reino de Dios y su justicia es reconocer a Dios como Padre, es establecer o contribuir al establecimiento del reino de Dios, a santificar su nombre, a aceptar su voluntad y a reconocer su voluntad. Lo demás, dice, vendrá por añadidura. ¿Qué vendrá por añadidura? Pues la añadidura finalmente termina siendo el alimento diario, el sustento, el todo que necesitamos para sobrevivir. El ser cuidados y protegidos por Él, y el ser perdonados, por supuesto. O sea, tenemos que entender cuál es la prioridad y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero si hay algo en este tiempo que nosotros podríamos hacer, es precisamente escuchar la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios en este tiempo. Oremos en esta noche. Oremos en esta noche dándole gracias a nuestro buen Dios. Padre, gracias. Gracias te damos por este tiempo bonito, Señor, porque el ruido, porque el internet, la televisión, el teléfono, las necesidades, el trabajo, las preocupaciones, los afanes, hay tantas cosas que nos enseñas, tantas cosas que nos muestran a través de tu palabra el por qué no podemos escucharte. A veces no podemos escuchar a nuestros seres queridos, a veces no podemos escuchar a las personas que se acercan a nosotros. Un transeúnte que viene a hablarnos no lo podemos escuchar. Una persona que necesita, a veces no lo podemos escuchar, Señor. Estamos afanados, tenemos afán, tenemos miedo, tenemos preocupación. Señor, estamos quebrantados, estamos atareados. Estamos asfixiados, muchas veces estamos llenos de aridez interior, aridez espiritual. Y hoy, Señor, venimos ante ti a reconocer que hemos dejado de escuchar tu voz. A reconocer, Señor, que han pasado momentos y tiempos en nuestras vidas en los que hemos leído la Biblia, pero no te hemos escuchado. En que hemos mirado el amanecer, en que hemos mirado la creación, pero no te podemos escuchar. En que escuchamos las prédicas, nos congregamos, vamos allí, oímos a uno y a otro que hablan, pero no te escuchamos, Señor. Qué necesario es poderte escuchar, Señor. Que es necesario poderte escuchar, porque al final, Señor, y este pasaje nos muestra precisamente que el momento de escucharte tiene una recompensa para nuestras vidas, y lo haces como nos lo muestras acá. Mira lo que dice en el versículo 12: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Y lo que nos enseñas en esta noche es que escuchar tu voz nos va a terminar llevando a obedecerte, Señor. Y si hay algo que queremos hacer, es poderte obedecer. Queremos hacerte sonreír, Señor. Y cuánto más podríamos hacerlo si escuchamos tu voz. Cuánto más podríamos hacerlo si tenemos la capacidad de no alegar en nuestros propios argumentos, de aquietar nuestro espíritu, de quedarnos quietos, de poder construir en lo tuyo antes que en lo nuestro. ¿Para qué construir en lo mío si tú lo haces? Yo puedo construir en lo tuyo, ser ese instrumento tuyo para construir, para edificar, para extender tu reino. Tú harás lo demás, Señor. Por eso en este tiempo, Señor, tomamos esta palabra para nuestras vidas. Versículo 13: Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso.
Escuchar tu voz, Señor, nos lleva a obedecer y la recompensa es escuchar que tú estás con nosotros, que no solamente colocas el querer, sino también el hacer para que podamos construir y para que podamos edificar en tu reino. Señor, gracias te damos en este tiempo, precioso Dios. Gracias por todo lo que haces y has hecho, Dios. Colocamos en tus manos cada persona que está aquí, Señor, conectada, aquellos que se conectarán más adelante, aquellos que escucharán este mensaje, Dios, para que seas tú, Padre amado, colocándoles esa necesidad de escuchar tu voz, porque si hay algo que necesitamos en este tiempo, es poder escucharte, porque lo que tienes para nosotros son cosas buenas, porque lo que tienes para nosotros es vida abundante, porque lo que tienes para nosotros es un mensaje de dirección. Te instruiré y te mostraré el camino que debes andar. Sobre ti he colocado mis ojos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos queridos, qué bendición es la palabra de Dios. Qué bendición es podernos reunir y si Dios lo permite nos estaremos conectando este próximo viernes. Los esperamos el día viernes. El día viernes es un día importante para que nos reunamos, para que nos unamos en oración y para que conozcamos más de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones para todos.